Caray, no puedo creer que el 2025 ya termine y para muchos será un cambio bienvenido. Queremos terminar este año porque ha sido terrible para muchos, aunque han ocurrido muchas cosas. En este video analizaré lo bueno, lo malo y lo feo. Bienvenidos de nuevo a mi canal, especialmente si eres nuevo. Mi nombre es Brian, soy el fundador de Una Vida Después del Despido, estratega de carreras y reclutador corporativo. Mi misión es desmitificar la contratación y búsqueda de empleo en grandes corporaciones. Si te interesa este contenido, suscríbete. Así que al final de cada año trato de reflexionar sobre todo lo que ha pasado y de ponerle un pequeño broche a donde estamos hoy. Y luego haré un video aparte sobre cómo creo que se verán las cosas en 2026. Han ocurrido muchas cosas en el mercado laboral. Si sigues mi canal, ya conoces varias de estas historias, pero resumiré lo más importante que ha pasado. Y luego mi interpretación de cómo ha evolucionado el mercado laboral. Y una de las cosas que he notado en la sección de comentarios durante el último año es que la gente está cansada del ciclo de noticias negativas. Lamentablemente hay muchas noticias negativas que informar y desearía ver más avances positivos. Pero voy a esforzarme mucho por encontrar tanto las cosas que no son tan agradables de ver. También han pasado cosas positivas, así que busquemos un buen equilibrio. Así que si te interesa reflexionar sobre el 2025, cerrar ese ciclo y luego pasar al 2026, este es el video para ti. Sin más, repasemos las tendencias, temas y noticias clave de 2025. No podemos hablar del 2025 sin mencionar el gran elefante en la habitación, el desempleo y los despidos, que lamentablemente aumentan. Al revisar los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, esta es la tasa de desempleo de los últimos 5 años desde enero de 2021. Obviamente tuvimos un gran aumento en el desempleo en ese periodo de tiempo y esto fue justo antes del auge de empleo que ocurrió. Y se puede ver una disminución muy marcada y constante en ese número ya que el mercado laboral estuvo realmente fuerte por un buen rato. Tocó fondo a principios o en el primer trimestre aproximadamente de 2023 y desafortunadamente desde entonces ha ido aumentando de manera constante. En enero de 2025 vemos 4. Y según el informe más reciente o los números en este gráfico en particular, en septiembre de 2025 estamos en 44. Así que eso es solo un aumento de 4 en la tasa general de desempleo, lo cual en sí mismo no es tan preocupante, pero lo que sí preocupa es la tendencia general. Estamos viendo un aumento constante en el número de personas que están siendo despedidas y una disminución en el número de ofertas de trabajo. Desafortunadamente, la tasa de desempleo seguirá aumentando. Y en octubre, justo después de que se publicaron estos números, tuvimos una oleada de empresas anunciando despidos masivos. Así que este número probablemente va a aumentar cuando realmente lo actualicen. La próxima actualización será el 9 de enero. Probablemente la revisaremos y reportaremos. Pero espero ver un aumento en octubre, una disminución en noviembre y que diciembre se mantenga más o menos igual. Sin duda superaremos los 44 al acercarnos al final del año. Entonces, veamos el número de ofertas de trabajo en Indeed. Esto es solo una especie de indicador de la salud general del mercado laboral. Y durante el mismo periodo de tiempo, vimos un gran aumento hasta el punto más alto de la pandemia. Hemos notado una disminución constante en las ofertas de trabajo. Y estos no solo son empleos de buena calidad, sino que también son muchos de ellos. Estas empresas sustituyen empleos por trabajos de medio tiempo, contratos y subcontratan muchos puestos al extranjero. La buena noticia es que de noviembre a diciembre hubo un leve repunte en las publicaciones de empleos, pero el panorama general sigue siendo desalentador. Ahora, esto es solo para Indeed. LinkedIn no informa de la misma manera, pero sospecho que la gráfica de LinkedIn es muy similar a esta. Ahora, viendo específicamente a los desarrolladores de software, el mercado se ve realmente mal. Básicamente, en este momento casi no hay empleos publicados. Hay un ligero repunte al final, pero podemos ver el mercado laboral de desarrolladores de software en 2025 se volvió realmente brutal. Realmente casi se desplomó a casi nada en mayo y se ha mantenido más o menos estable o en una especie de patrón de espera. Con un leve repunte al cierre del año, no es buen momento para hacer o buscar trabajo como desarrollador de software. Yo iría más allá. En general, los empleos de tecnología no tienen cifras favorables y no creo que mejoren hacia 2026. Los empleos en banca y finanzas se han mantenido estables desde su desplome a inicios de 2024. Solo hay un pequeño aumento en el total de ofertas de trabajo, pero de nuevo tampoco es un mercado laboral saludable ahí. La industria de la construcción ha estado más saludable antes. Aún hay zonas del país en auge. Sin embargo, hay señales de que el mercado de la vivienda también se está desacelerando notablemente.
Y por eso estamos viendo el reflejo de eso a medida que estos trabajos de construcción están disminuyendo. Así que en 2025 yo esperaría que 2026 no sea un gran año para el mercado de la vivienda. Pero de nuevo, hay este pico de actividad al final del año. Esto aplica para empresas que buscan cubrir vacantes de último minuto con el presupuesto anual asignado. Solo se apresuran a cubrir estos puestos. Esto podría explicar este pico aquí, pero en general también me parece que se ve bastante estable aquí. Vamos a ver el conteo de empleos. El conteo ha estado muy raro. Si puedes ver estos grandes picos hacia arriba y luego un montón de picos hacia abajo, es como que no sé por qué ocurrió este pico en mayo, pero hubo un aumento fuerte, luego bajó y volvió a subir, casi como un pequeño patrón de tasa aquí, pero en general es como ir bajando escalones. Hacia el final del año tampoco parece que esté experimentando ese pequeño aumento de actividad al final del año. Al revisar los puestos de ingeniería eléctrica, el mercado laboral parece más saludable. Así que si tú eres el protagonista aquí, estarías en un puesto que es difícil de reproducir, difícil de enviar al extranjero. Necesitas al ingeniero eléctrico en el sitio. En una planta, por ejemplo, va a ser difícil automatizar o poner inteligencia artificial para reemplazar los puestos de ingeniería en general. Así que el mercado ciertamente no es excelente, pero es un mercado laboral más saludable que los otros. Así que si estás en ingeniería eléctrica, probablemente sea un lugar un poco más seguro para estar en este momento. Echemos un vistazo a enfermería. Sorprendentemente pensé que enfermería estaría más fuerte que esto, pero enfermería ha sido bastante golpeada. Durante el pico de la pandemia hubo muchas posiciones de enfermería, pero podemos ver que el mercado se ha estado enfriando y enfriando de manera muy drástica. De hecho, podemos ver que incluso está por debajo de lo que estaba en el pico de la pandemia, lo cual, ya sabes, todavía lo es. Todavía hay una cantidad considerable de ofertas de trabajo. Si lo ves en 112, todavía estás viendo muchas ofertas de trabajo en comparación con algunas otras industrias. Así que todavía hay algo de salud, sin querer hacer un juego de palabras, para el lado de la enfermería, pero es un mercado que ha sido bastante golpeado. Ahora, tomemos esto como un caso atípico. Hubo una gran cantidad de ofertas de trabajo durante este periodo de tiempo, así que tal vez el mercado solo se está corrigiendo hacia lo que normalmente sería, y eso es saludable. Pero sí parece que todavía hay una buena cantidad de puestos en el área de enfermería. Si buscas cambiar de carrera, enfermería e ingeniería eléctrica son buenas opciones. Veamos el sector manufacturero en general. No es sorprendente, es más o menos el mismo patrón. Cayó en picada desde su punto máximo, como un latigazo, exactamente el mismo gráfico. Sin embargo, se ha mantenido mayormente estable en 2025. Vimos una caída al final, pero todavía se mantiene alrededor de 110, eso es en comparación con los desarrolladores de software. Ciertamente la manufactura parece ser un poco más segura y estable. Realmente no estamos viendo grandes despidos ahí, así que eso es bueno. Y veamos la hospitalidad y el turismo, sorprendentemente la industria hotelera. No creo que haya muchas ofertas de trabajo ahí. En general, muchos de estos probablemente serán más trabajos de medio tiempo o temporales. Pero no estamos viendo la misma caída brusca que vimos con algunos de los otros. Pero ellos, ya sabes, cuando ves el número total de empleos, 85, creo que son 85,000 puestos publicados. Así que sí, es justo decir que no estamos viendo esta gran caída de nuevo. Repuntó ligeramente al final del año, pero se ha mantenido estable en hospitalidad y turismo. Luego revisemos, ¿ok? Recursos humanos. Esto es útil para analizar porque son puestos de recursos humanos. Y también voy a incluir a los reclutadores en esta lista. Esto es como el canario en la mina de carbón. Si hay puestos de recursos humanos o de reclutador publicados, eso significa que las empresas están contratando. Deberías desear que se publiquen vacantes para reclutadores, ya que eso indica más actividad de contratación futura. Las empresas confían en su rumbo y planean crecer, por lo que deben contratar reclutadores antes de ampliar su plantilla. Los trabajos de reclutamiento tienden a ser un indicador adelantado, y yo incluiría recursos humanos. Incluso más allá de eso suelen ser indicadores adelantados. Somos los primeros en ser contratados y despedidos. Sé que a algunos les gusta, lo cual está mal, pero deberías verlo como un indicador adelantado. Si despiden a muchos reclutadores en tu organización, pon atención, no es buena señal. Veamos qué pasa con recursos humanos. No es sorprendente, es más o menos lo mismo. Puedes ver esta enorme burbuja y ahora una caída muy pronunciada. Otra vez el problema, muchachos.
Desde 2024 a finales de 2024, vimos una caída bastante pronunciada en el número total de ofertas de trabajo de recursos humanos. Una vez más, agruparé todo esto porque reclutamiento suele estar en recursos humanos. No estamos viendo que se publiquen muchas de estas posiciones y ha sido muy afectado, así que no es un buen momento para estar en recursos humanos otra vez. Un pequeño aumento en la actividad, voy a explicar eso como vacantes de empleo que están tratando de cubrir, ya habían asignado el número de empleados y si no lo llenan es como de úsalo o piérdelo. Usualmente hay un leve aumento al final del año. Y luego, entrando al resto, como enero y febrero, normalmente ves muy poca actividad. Cuando reciben nuevos presupuestos para personal, los líderes publican vacantes. Así que este es un número preocupante para la salud general de la economía y el mercado laboral. No voy a mentir, es mal momento para trabajar en recursos humanos. Y yendo un paso más allá, probablemente sea un indicador de hacia dónde van las cosas en 2026. Así que echemos un vistazo a lo que está pasando con los despidos ahora. Las solicitudes iniciales son la primera vez que una persona solicita. Cuando los despiden, presentan una solicitud de desempleo que se considera una solicitud por primera vez. Si alguien está desempleado de forma continua, entra en otra categoría. Pero podemos ver en esta gráfica, yo diría que el aspecto prometedor de esta gráfica es que no estamos viendo un aumento masivo. A lo largo de estos últimos 2 o 3 años, en realidad se ha mantenido bastante estable. Hemos visto un par de pequeños aumentos, lo cual es de esperarse. En septiembre hubo un pequeño pico, pero en noviembre, cerca del Día de Acción de Gracias, realmente disminuyó. Quizá las fiestas expliquen eso, y luego un pequeño aumento de nuevo aquí en diciembre. La buena noticia es que no vemos un gran aumento ni una tendencia al alza en las solicitudes iniciales. Así que eso al menos es positivo para mí. Siempre vamos a tener despidos. Probablemente no hemos hablado tanto de ellos en el pasado como lo hemos hecho en los últimos años, pero en general siempre ha habido despidos. Si retrocedes antes de la pandemia y amplías este gráfico, era más estable en ese entonces. Cualquier tipo de, o estabas alrededor de 200,000, pero en este momento no estamos mucho más altos de lo que estábamos antes de la pandemia. Por eso la cantidad de solicitudes iniciales no preocupa tanto. Pero veamos el desempleo a largo plazo, así que estos serían las solicitudes continuas. En ese periodo veamos solo el gráfico de 5 años. Vemos que en 2022 la gente parecía estar regresando al trabajo relativamente rápido, pero estamos empezando a ver que se está volviendo más difícil. Y estamos, ya sabes, estamos llegando de nuevo a esa marca de 2 millones. Eso significa que hay personas que están en eso. Muchas personas buscan trabajo y no lo encuentran rápido. Ese número aumenta lento y constante en 2025. Así que al entrar al año estábamos alrededor de 185. Hubo una pequeña corrección, así que estamos un poco arriba, ya entrando a la parte final del año. Así que de nuevo no es un gráfico completamente preocupante. No es agradable estar desempleado mucho tiempo, pero el panorama no es tan alarmante. Si revisamos los despidos reales en tecnología, consultemos layoffs.fii. Aquí vemos el total de despidos en tecnología en los últimos 2 años. Ahora tienes que poner un valor atípico aquí porque hubo muchísimos despidos que ocurrieron en 2021 o en 2022 y 2023. 2023 fue un año brutal y esos números se salieron de la gráfica. Eso se extendió un poco hasta enero de 2024. Pero muchas de las personas que iban a ser despedidas ya habían sido despedidas en este punto. Y notas algunos picos en 2024 y hasta 2025, pero de nuevo no veo un aumento masivo en el número total de despidos. Esto podría explicarse porque simplemente ya no hay más personas a quienes despedir. Básicamente despidieron a todos. Pero al ver los números totales, la gráfica en realidad no muestra una cifra demasiado preocupante. Sí, hemos tenido un par de despidos importantes y probablemente en el mercado en general hemos tenido algunos despidos importantes que han empezado a afectar a otras industrias. En la industria tecnológica casi no hay empleos y ya han despedido a muchos. Pero el panorama general no es tan preocupante. Entonces, ¿cuáles son algunas de las otras historias importantes que están surgiendo en el mercado laboral? Bueno, desafortunadamente, y de hecho acabo de hacer un video sobre esto, las tasas de graduación para la tasa de desempleo de los recién graduados universitarios están muy complicadas en este momento. Hay más personas desempleadas con títulos nuevos como los recién graduados universitarios que personas que simplemente están desempleadas. ¿Quién integra la tasa de desempleo? Al comparar ambos, es la primera vez en la historia que ese número ha aumentado o ha habido un cruce. Ahora, tener un título universitario es menos beneficioso que no tenerlo.
En lo que respecta a la tasa de desempleo, esa es una tendencia muy preocupante, especialmente para las personas que apenas están entrando al mercado laboral. No es lo que queremos ver. En mi opinión, está empezando a surgir la pregunta de si sí o no. Con los préstamos estudiantiles, las tasas de interés, el mercado laboral y la falta de oportunidades, si realmente valdrá la pena obtener un título universitario de 4 años, ves que las colegiaturas siguen aumentando. Al mismo tiempo, hay menos empleos, salarios presionados, preocupación por la inteligencia artificial y despidos. Es simplemente una tormenta perfecta de problemas que ha ocurrido en 2025 y desafortunadamente está obligando a la gente a empezar a replantear su estrategia. Y sé que mucha gente dirá, bueno, simplemente me cambiaré a un oficio o a otro tipo de trabajo o empezaré mi propia empresa. Y creo que para la mayoría de las personas eso no es realista. Número uno, no necesitamos 1 millón de plomeros, solo hay cierta cantidad de baños que desatascar y no todos están hechos para ese tipo de trabajo. Tenemos que ser realistas ahí, por el mismo lado, por el otro lado de la moneda. Empezar tu propio negocio, y lo digo por experiencia directa, empezar tu propio negocio no es el camino más fácil, si la gente piensa que esa es la solución fácil. Trabajo más duro, más horas y con más estrés y preocupaciones cada día que cuando estaba en una corporación. Sí, tienes que lidiar con los despidos y tienes que lidiar con todo ese tipo de cosas, como cuando tienes un jefe. Evaluaciones de desempeño, cosas que no nos gustan. Al menos tienes un sueldo fijo, que para la mayoría es lo que los mantiene en esa burbuja de seguridad. Y cuando ya lo dejas, ya no lo tienes. En teoría, suena genial ser tu propio jefe, pero en la práctica, yo diría que probablemente solo es para el 2 o tal vez el 5% de la población. Inténtalo por un año. Sabes, si eres alguien que realmente está pensando eso y estás desempleado, no tienes nada que perder. Inicia tu empresa, trabaja duro y comprueba si puedes hacerla crecer. Podrías sorprenderte al ver que es para ti. Muchas personas que inician como emprendedoras terminan regresando a la fuerza laboral por una razón, porque se cansan del esfuerzo constante y hay momentos como ahora mismo que estoy bastante agotado haciendo este contenido. Es muy cansado y eres tú. Siempre es constante, es simplemente un esfuerzo continuo y no siempre hay una recompensa al final de todo esto. Así que para los graduados universitarios hay una gran pregunta sobre el mercado laboral, que ciertamente no ha sido beneficioso para ellos durante 2025, y debemos ponernos en su lugar. Ellos quieren iniciar sus carreras, pero no reciben la oportunidad. Y es, ya sabes, cuando veo las tasas de desempleo. Al graduarme de la universidad, el ambiente era distinto. Solo puedo imaginar cómo sería ahora, tratando de graduarse y averiguar cuál es la mejor manera de avanzar. Así que echemos un vistazo al sentimiento general del mercado. No es sorprendente que la gente esté muy preocupada por perder sus empleos a medida que surgen temores financieros. No es sorpresa. Las personas encuestadas dicen que es su principal preocupación. Están preocupados por la estabilidad laboral, están preocupados por las finanzas, y cuando tienes una economía que parece estar actuando de manera un poco extraña, si revisas el precio del oro y la plata verás de lo que estoy hablando. Pero tenemos personas que están preocupadas por sus empleos. Estas empresas han pasado por ciclos constantes de despidos. Ahora hacen grandes despidos y mencionan los llamados despidos para siempre, que son como micro despidos. Ahora los despidos son parte normal de nuestro entorno laboral. Y creo que el resultado de esto ha hecho que la gente se sienta tan desencantada con el trabajo, que ya no pueden costear nada. La economía está inestable, hay inflación en varias áreas y no puedes costear casa ni auto. Tus préstamos estudiantiles están por vencer y solo pagas el mínimo. Tras 10 años debes más que al inicio. La gente está totalmente desilusionada con el proceso. Es como querer una carrera que no puedes obtener. Llegas al punto en que solo levantas las manos y dices, ¿qué demonios? ¿Para qué? Pero creo que a medida que estas corporaciones han pasado por todos estos despidos, y casi llega al punto en que la mayoría de las personas han experimentado algún tipo de interrupción en sus ingresos, y me refiero incluso a personas que han estado firmemente establecidas en empresas durante mucho tiempo, que están siendo desplazadas de puestos de los que nunca pensaron que serían despedidas. Y creo que en general se ha arrancado la curita del enamoramiento que tenían por su empresa, por pensar que mi empresa y mi jefe son diferentes. Todos estamos en el mismo barco. Y mientras las empresas, especialmente las que cotizan en bolsa, mientras sigan estando atadas a los accionistas, atadas a los inversionistas, siempre va a existir este estilo de liderazgo mercenario que llega, hace tanto dinero como puede, exprime el limón, por así decirlo, hasta sacar cada gota de él,
Pasan por una reestructuración, despiden personal, cambian de dirección y continúan. Y si ves el historial de estos directores generales, solo obsérvalos y síguelos. Son mercenarios, no duran mucho en un solo puesto. Llegan, impactan y luego se van a otra empresa donde los contratan. Es fascinante. Pero los empleados están empezando a aprender que las reglas son diferentes en esos distintos niveles. Y solían pensar que operábamos bajo una especie de acuerdo de caballeros, pero tal vez hace 5 años así funcionaba. Pero después de la pandemia las cosas se fracturaron. Siento que hubo una fractura en la línea del tiempo, que las carreras se desviaron en una dirección que está evolucionando y es completamente diferente a lo que conocíamos. Estamos en territorio desconocido en este momento y no creo que las cosas vuelvan jamás a ser como eran antes de 2019. Donde creo que 2025 le ha dado claridad a mucha gente es en ver su carrera de una manera completamente diferente. Nos hemos visto obligados a ver nuestras carreras de una manera mucho más fraccionada y transaccional que antes. Hablo de ser el director general de tu carrera. Nunca ha sido más importante que retomes el control y actúes como una empresa de uno solo. No estoy diciendo que tengas que iniciar un negocio, sino que actúes como tu propio director general y dejes de entregar todo tu poder a los empleadores. Eso es lo que a muchos les causa problema. Están completamente atados a los empleadores y a personas que piensan que nunca les va a pasar a ellos. Adivina qué, esto ya nos ha pasado a casi todos. Y si eres alguien que no ha sido afectado por un despido, eres de los pocos afortunados, así que agradece tu suerte, pero incluso tú no deberías confiarte. No sabemos cómo será el mercado laboral mañana, el próximo año o en la próxima década. Las cosas están evolucionando rápido, lo que nos lleva al siguiente punto. Tenemos la inteligencia artificial, esta imposición de la inteligencia artificial que ha llegado. Hemos estado hablando de esto durante años, la gente ha dicho que no me va a afectar, ya sabes, todo eso. El hecho es que las empresas están anunciando públicamente que están haciendo estos recortes importantes. Nos están diciendo que esto ya no es una teoría de conspiración, nos están diciendo que están despidiendo gente. Por la inteligencia artificial invertimos y redirigimos a nuestra fuerza laboral hacia un futuro más enfocado en ella. Nos informan que despiden personas aunque las herramientas no estén listas. Muchos datos indican que estamos en una burbuja y que todo va a estallar. Que los números de productividad no son ni de cerca tan beneficiosos como dicen. La cantidad de proyectos de inteligencia artificial que se implementan y realmente funcionan es muy pequeña. Hay un pequeño porcentaje de ellos que realmente son fructíferos. Todos estos datos están saliendo, pero la realidad es que la inteligencia artificial como herramienta, como dirección hacia donde va el mercado laboral, no va a cambiar. Y por eso tenemos que adaptarnos de aquí en adelante. Esto ha impactado muchos trabajos, en particular a los nuevos empleados, los puestos de nivel inicial. Esto afecta la capacidad de las personas. ¿Piensas en los trabajos que no requieren mucha creatividad o mucha sutileza en la toma de decisiones? Entonces, dejando de lado los trabajos de arquitecto que son más seguros, tomas los tuyos. Y no estoy diciendo que un arquitecto no sea alguien que diseña planos para un edificio, sino alguien de nivel arquitecto o nivel principal en tu industria. Puede aplicarse a cualquier trabajo, ya sea un socio de recursos humanos o un ingeniero de software, pero podría ser para cualquier tipo de trabajo que requiera tomar decisiones muy especializadas, toma de decisiones y matices. La inteligencia artificial no es buena para eso, pero sí para tareas mundanas y repetitivas. Así que si eres alguien que tiene un trabajo de captura de datos o de facturación o algo así, donde los bots de inteligencia artificial pueden llegar y hacer tu trabajo con bastante facilidad, ellos deberían preocuparse y preguntarse, ¿cómo puedo diferenciarme? Hay algo positivo en esto, no todo es pesimismo. Sí, el mercado laboral está cambiando. Sí, tu trabajo cambiará en los próximos 3 a 5 años. Puedes adelantarte y ser el experto en tu área y en cualquier tecnología que llegue a tu tipo de trabajo. Así que pon atención a lo que está pasando en el mercado, revisa esas ofertas de trabajo y luego esfuérzate por ser esa persona ahí. Porque la gente está siendo recompensada por esta hipercompetencia, este enfoque extremo o diferenciación extrema. Industrias expuestas a la inteligencia artificial lo demuestran mediante PricewaterhouseCoopers, una firma consultora destacada. Las industrias que tienen exposición a la inteligencia artificial tienen un crecimiento 3 veces mayor en ingresos por empleado. Así que a las empresas les gustan las personas que son buenas en inteligencia artificial y sus compañías, y las están recompensando. Los salarios aumentan el doble en industrias más expuestas a la inteligencia artificial. Si trabajas en una industria con mucha inteligencia artificial, no te alejes, especialmente para ustedes, desarrolladores de software.
Sumérgete y hazte experto en usar estas herramientas para ser un ingeniero más efectivo y empezar a enseñar a quienes te rodean. Y las habilidades para los trabajos expuestos a la inteligencia artificial están cambiando un 66% más rápido que para otros trabajos, así que es un ritmo mucho más acelerado. Y esta es la buena. Los trabajadores con habilidades en inteligencia artificial pueden obtener una prima salarial del 56%. Así te diferencias en el mercado. Si te preguntas cómo empezar a diferenciarte de la competencia, puedes exigir un salario más alto y puedes darte un conjunto de habilidades diferenciado. Nadie más está haciendo estas cosas. Tú puedes ser la persona en tu industria y en tu tipo de trabajo, en tu región local, que sea el experto en inteligencia artificial. Así que si estás sentado al margen en este momento, preguntándote qué es lo que deberías estar haciendo, esto es exactamente en lo que yo me enfocaría. Si estás desempleado y buscas trabajo pero no tienes éxito, dedica medio día a dominar las nuevas herramientas de inteligencia artificial. No estoy hablando solo de algo como ChatGPT, estoy hablando de una tecnología específica relacionada con tu tipo de trabajo. Por ejemplo, hay herramientas específicamente para el desarrollo de software, hay herramientas específicamente para diferentes áreas, ya sabes. Por ejemplo, ve y revisa las ofertas de trabajo y mira qué están pidiendo. Ve y revisa blogs y foros de la industria y observa de qué se está hablando. Me enfocaría aún más en eso. Esta inteligencia artificial tiene algo positivo. Puedes hacerlo. Es tu oportunidad de cambiar. Si buscas algo diferente, no es necesario un cambio total. Puedes entrar en un nicho mucho más especializado dentro de tu industria. Y parece que sí hay una prima salarial asociada, así que hay una recompensa ahí. Otra cosa interesante, y obviamente hablemos del elefante, otro elefante en la habitación. Los empleos federales que se están perdiendo, hay muchísimos empleos a nivel federal que se recortaron este año. Algunos de ellos están pasando por batallas legales y todo eso. Pero hay muchos problemas con los recortes de empleos federales y muchos de estos puestos son trabajos en los que la gente ha estado durante muchísimo tiempo. El problema es que muchas personas con empleos federales solo tienen habilidades específicas para esos trabajos. El conjunto de habilidades no es tan fácil de transferir a otros trabajos. Algunas de esas habilidades no tienen un camino claro ni coinciden con el sector privado en el ámbito público. Cuando he reclutado en el sector privado fue una experiencia muy diferente. Podría haber cierta coincidencia en algunos tipos de trabajo, pero había muchos tipos de trabajo en los que realmente no consideraríamos a una persona del sector público para un puesto en el sector privado debido a muchos matices que lo rodean y probablemente viceversa. Si trabajabas en el gobierno federal, quizá no resulte tan atractivo para algunos puestos, aunque hay excepciones. No me malinterpretes, pero en general hay ciertos tipos de trabajo, como si estás en el ejército y te estás cambiando. Hay ciertas industrias que adoran a la gente militar. Antes reclutaba a personas del ejército, pero para las empresas donde trabajé, no para el ejército. Y nos encantaba la gente militar. Para ciertos trabajos como la industria ferroviaria y la manufactura pesada. Pero esto ciertamente está contribuyendo a las tasas de desempleo que hemos visto a lo largo del año. Todas estas personas están entrando al proceso de búsqueda de empleo. Así que no solo estás compitiendo contra personas que también fueron despedidas en tu industria, sino que también estás compitiendo contra personas del mercado laboral federal que ahora están tratando de hacer la transición, entrar y cambiarse. No es imposible, amigos, no quiero desanimarlos, pero deben ser realistas. Y revisen los tipos de trabajos a los que están tratando de cambiarse o de entrar, y solo asegúrense de mantenerse lo más actualizados posible. Y probablemente también haya algunas estrategias de marketing más específicas que necesiten, y si necesitan ayuda con eso, pueden contactarme. Doy asesoría privada y he hablado con varias personas del sector federal que buscan pasar al sector privado. Así que esa es una de las otras cosas importantes que están sucediendo, y otro de los grandes temas de conversación es el trabajo remoto. El trabajo remoto no es necesariamente algo nuevo para 2025. En 2023 y 2024 hubo una gran batalla por el trabajo remoto, cuando las empresas obligaban a regresar a la oficina. Pero ahora lo que estamos viendo es que eso se está estabilizando, así que el polvo ya se asentó y de hecho estamos empezando a ver algunas tendencias bastante alentadoras. Ahora está Roberto Half, firma de consultoría y reclutamiento de recursos humanos, que publicó tendencias laborales sobre el trabajo remoto. Y solo quiero seleccionar algunas de estas, ya que hay ciertos tipos de trabajos que se adaptan mejor a ser completamente remotos. Parece que mercadotecnia, creatividad, tecnología, finanzas y contabilidad son los principales. Hay algo en salud, pero si buscas trabajo remoto, mejor enfócate en esas industrias. Recursos humanos antes tenía mayor relevancia. Ese sector ha sido muy impactado, y en administración y atención al cliente también están obligando a regresar a la oficina.
Pero estos puestos todavía tienen una buena cantidad de oportunidades remotas, y parece que especialmente los puestos de nivel senior. Hay más empleos senior, lo cual es interesante. Pensé que sería al revés, pero cada vez más empleos permiten trabajar de forma remota. En los puestos de nivel inicial será más bajo, pero no lo veo necesariamente mal, ya que en ese nivel necesitas obtener tu... Debes estar en una oficina para iniciar tu carrera, para obtener esa idea de cómo funcionan las corporaciones, cómo funciona el trabajo en equipo en un entorno corporativo, porque es muy diferente a estar en un ambiente escolar. Mucha gente batalla cuando solo ha trabajado de forma remota al iniciar su carrera, especialmente si empezaron durante la pandemia. Creo que eso le ha hecho un daño a mucha gente, así que, de cierta forma, entiendo por qué muchas empresas están tratando de obligar a ciertas personas a regresar, pero creo que una vez que llegas a un puesto de nivel medio a senior se vuelve menos importante. Tal vez el modelo híbrido sería el más apropiado, pero muchos puestos son, ya sabes, cuando ves los números aquí para nivel medio, 25 más 12, ya estás en 30. Casi el 40% de los puestos tienen al menos algún componente híbrido o remoto. Y otra cosa positiva es que no estamos viendo un cambio importante en el número total de vacantes que son primero remotas en comparación con las híbridas. No todos los trabajos remotos han desaparecido, aún tenemos algunos, lo cual es una buena noticia. Hay un pequeño lado positivo. En cuanto a los trabajos remotos, sé que muchas personas que perdieron empleos remotos han estado ansiosas por volver a un puesto remoto. No es tan común como hace un par de años, pero ciertamente no es tan malo como probablemente nos hicieron creer. Así que creo que todos estamos más que listos para ponerle un moño al 2025, guardarlo en lo más profundo de un closet oscuro y no volver a verlo nunca más. Y ojalá el 2026 prometa un mejor futuro. Habrá que ver y de todas formas haré un video aparte sobre eso. ¿Qué opinas o cómo interpretas el 2025? ¿Fue tan doloroso para ti como para otros o fue productivo? Deja un comentario y cuéntame. Gracias por ver el video, nos vemos en 2026.